Un saludo desde el Ministerio del Interior, Construcción y Comunidad de Alemania. Es un placer participar en este evento de hoy. Somos responsables de la planificación a nivel federal y que incluye pues la zona exclusiva económica y por nuestra parte, en la zona de 12 millas náuticas tenemos una responsabilidad en lo que respecta a las aguas en esta zona y damos la bienvenida al señor Jansen, que representa la región del Báltico. Y en lo que respecta a lo que presentaremos hoy, forma parte de la iniciativa global junto a los Países Bajos y Bélgica. Alemania es uno de los primeros estados europeos en actuar en cuanto a la PEM. Desde el año 2000 el desarrollo ha hecho que se tenga que encontrar espacio en unos mares que ya están muy ocupados y cómo se pueden utilizar las energías renovables, garantizando al mismo tiempo la protección medioambiental. Los diferentes intereses marítimos se deben tomar en consideración en un conjunto en este ámbito de la planificación espacial marina. El primer plan se desarrolló para que entrase en vigor en el 2005. Fue revisado en el 2016 y es uno de los más actualizados. Será un placer participar en el evento de hoy para ver cuáles son las lecciones aprendidas a lo largo de estos años. El primer plan a nivel federal se elaboró en el 2009 y desde entonces las actividades marítimas han ampliado y se ha desarrollado aún más el marco jurídico y político. La competencia por las zonas marinas es cada vez mayor y por lo tanto se tienen que tomar en consideración nuevos usos. Esto requiere una cooperación. Se han elaborado numerosos proyectos con la financiación de la Comisión Europea, lo que ha permitido que apliquemos un enfoque coordinado e integrado con diferentes agencias marítimas. Como fruto de ello, los planes marítimos de Alemania se están revisando en la actualidad y se presentó el año pasado un proyecto y el pasado mes de noviembre se celebró una consulta pública. Como resultado, se está preparando un segundo borrador que estará disponible para su consulta esta primavera. El proyecto definitivo entrará en vigor en el primer trimestre del 2021, con lo cual estamos justamente a mitad de este proceso. La planificación espacial marina es clave, debe responder a las necesidades, tomando en consideración las necesidades no solo presentes, sino también futuras, en el marco de la iniciativa global y en colaboración con la comunidad internacional. Se trata de ver cómo mejorar la gestión de nuestros mares. Quisiera transmitir un sincero agradecimiento a la COI por haber organizado todos estos eventos que nos parecen muy oportunos. Muchas gracias por su participación y espero poder verles de nuevo de forma presencial en cuanto sea posible en otros eventos. Gracias. Muchas gracias a la UNESCO y a todo el equipo de la Planificación Especial Marina por haberme invitado a este evento.
Se nos ha pedido que hablemos de algunos de los temas que ven ustedes en pantalla. Entonces, nos gustaría presentar los puntos principales en lo que respecta a los procesos de PEM en Alemania, también cómo nos beneficiamos de una situación en la que nos encontramos justamente inmersos en este proceso de actualización y también antes de pasar a hablar de la ejecución del plan y también porque es fundamental para Alemania el contexto transfronterizo y transnacional, en particular en el mar Báltico y en el mar del Norte, en nuestro caso, y también hablaremos de la evaluación y la adaptación del plan. Y después dejaré que Holger intervenga porque representa el estado de Mecklemburgo, Pomerania Occidental. Tiene mucha experiencia en el ámbito de la PEMA y están realizando en la actualidad justamente la evaluación de sus planes. La PEM se ha convertido realmente en todo un éxito, ha sido un gran logro. Creo que en la actualidad aproximadamente unos 70 países han emprendido iniciativas de PEM y pueden ver ustedes en este mapa que el color que vemos es el que refleja esa acción en el contexto de la PEM. En cuanto al contexto europeo, la PEM recibió un gran apoyo con la directiva de la Unión Europea aprobada en el 2014 y este año es un año clave puesto que existe un plazo, puesto que para el 2021 todos los países con zonas costeras de mar tienen que contar ya con planes PEM establecidos. Esta es la razón por la cual muchos países europeos están ahora dando ese último empujón para cumplir con los plazos establecidos. En Alemania, como ven, estamos en el medio y cuando ven el contexto de mar regional es importante para nosotros. Si nos centramos aún más en la región, vemos Alemania con sus fronteras marítimas, Mar del Norte y Mar Báltico, y para que vean la dimensión de nuestro espacio marítimo, ven en el Mar del Norte la principal zona de la que es responsable Alemania y ven que existen diferentes responsabilidades y también diferentes partes de las que son responsables diferentes autoridades. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos las responsabilidades de la zona económica exclusiva del Ministerio de Interior, Construcciones y Comunidad en el Mar del Norte. Como ven, una gran parte que incluye también esa pequeña forma que sale hacia el Mar del Norte, es responsabilidad del Ministerio. Y después ven las diferentes responsabilidades en aguas territoriales, Baja Sajonia, en la parte occidental, después Schleswig-Holstein, Mar del Norte y Mar Báltico, y Mecklemburgo, Pomerania Occidental, responsable por la parte del Mar Báltico. Es importante resaltar que aunque
La PEM es una prerrogativa nacional, no se realiza de forma aislada, puesto, como pueden ver aquí, en el contexto del mar Báltico, muchos estados colaboran para gestionar el mar Báltico. Y lo mismo podemos decir del Mar del Norte. Existen numerosas responsabilidades conexas y zonas de planificación y todo tiene que coincidir, estar en consonancia y, por supuesto, cumplir con la Directiva de Planificación Espacial Marina de la Unión Europea, con lo cual la coordinación es clave para nosotros. No será una sorpresa si les digo que los mares alemanes están muy ocupados, pero es siempre interesante cuando uno lo explica a una persona que no conoce bien esta zona. Tiene la impresión de que, bueno, es una amplia zona casi vacía en la que nada pasa y al contrario, los mares alemanes son unos de los más ocupados y más activos en lo que respecta al transporte marítimo, a la generación de energía, también en cuanto a las telecomunicaciones, conductos, cableado, por supuesto también actividades de defensa, de patrimonio cultural o subacuático y, por supuesto, para la conservación de los hábitats y sin olvidar, por supuesto, las actividades recreativas. En Alemania, la PEM se produce en la interfaz de numerosos reglamentos y acuerdos internacionales, pero también a nivel nacional existe legislación y reglamentación y estoy segura de que muchos de sus países tienen una imagen muy similar con respecto a los diferentes sectores, por ejemplo, en lo que respecta a la energía, los usos científicos del mar, el transporte marítimo, la extracción de materias primas, también en lo que respecta a actividades recreativas, defensa tanto nacional como colectiva, entre muchos otros sectores, con lo cual, como digo, esto se refleja en los diferentes acuerdos y convenciones que existen. Y en la actualidad, con la PEM se está intentando reunir, agrupar todos estos intereses. Es importante hacer hincapié en el hecho de que Alemania, como país federal, mm, tiene que tomar en consideración los diferentes enfoques, las diferentes responsabilidades. Y cada agencia o autoridad quizás va a seguir un enfoque ligeramente diferente. Por ejemplo, en Baja Sajonia quizás la perspectiva va a ser un poco diferente a la del OBSH y entonces se trata de ver esa perspectiva que llega en una planificación desde la tierra hacia el mar o desde el mar hacia la tierra, con lo cual hay que tener en cuenta esa diferencia en la perspectiva. Esto significa que también hay diferentes calendarios para la revisión del plan. Ya nos han mencionado que en Mecklemburgo-Pomerania Occidental se completó en 2016 y en los otros dos estados estamos ahora justamente revisando el plan. Y quiero hacer hincapié en ello porque en Alemania es necesario alcanzar ese nivel de coherencia, pero también hay que reconocer que como Estado federal pueden existir diferentes enfoques y quizás también diferentes prioridades y diferentes ideas sobre cómo se puede alcanzar este tipo de coherencia. A continuación les muestro un ejemplo en esta diapositiva, un ejemplo de un plan de un Estado federal. En concreto, este es el que se está revisando ahora mismo, uno de los que está revisando, el de Schleswig-Holstein,
donde vemos el mar Báltico, el mar del Norte, y aquí ven que se abarca también territorio terrestre en este plan, o sea que es un enfoque integrado en el que se combina aguas territoriales y zonas terrestres en este plan, en este sistema de planificación espacial. Veamos ahora cuáles son las herramientas, cuáles son los instrumentos que nos permiten llevar a cabo esta planificación espacial marina. Se trata de la Ley de Planificación Espacial Federal, ROC por sus siglas en alemán, y es fundamental para permitir esa planificación a nivel federal y estatal. Aquí se menciona como tareas clave el desarrollo espacial sostenible, reconciliando las demandas sociales y económicas sobre el espacio con sus funciones ecológicas. Es un enfoque holístico, por lo tanto, que ya aparece recogido en la legislación. También se menciona que una tarea fundamental de la planificación espacial es coordinar las actividades. Esto implica que pueda haber conflictos y en ese caso también se tiene que velar por su resolución o mitigación, valorando también los usos que se va a dar a ese espacio en contexto con el entorno. Estos planes espaciales son vinculantes y no es únicamente un mapa, no son planes que solo consistan en un mapa, aunque hemos visto mapas. Efectivamente, no es solo eso, es un texto descriptivo que viene acompañado también de mapas. El mapa o los mapas son importantes, como no, pero evidentemente también un plan va más allá de la mera zonificación. La planificación alemana cuenta con objetivos y principios sobre los que se sustentan los instrumentos normativos. Los objetivos son los requisitos vinculantes para el desarrollo, organización y salvaguarda del espacio. Objetivos que se han articulado en el plan. Hay una palabra en alemán que no se puede traducir exactamente, pero significa que son, bueno, que en este tipo de objetivos se han valorado de forma concluyente todos los factores que han llevado por parte de la autoridad a tomar una decisión. Esto luego se plasma en zonas prioritarias que bueno, conllevan una serie de funciones que son que quedan excluidas porque son incompatibles con la función principal. A continuación están los principios de la planificación espacial y aquí hay un mayor margen de maniobra. No son tan restrictivos como los objetivos. Sería una especie de orientaciones para el desarrollo, organización y salvaguarda del espacio. Y se trata de cuestiones que deben considerarse en la toma de decisiones y que suelen traducirse en la creación de áreas de reserva o reservas naturales, donde los usos o funciones tienen a los usos o funciones se les da un peso particular frente a otros usos o funciones diversos. Este es el plan actual para la zona económica exclusiva alemana. Es un plan de 2009 y podrán ver que bueno, hay hay rayas, cuadros. Las líneas azules tienen que ver con el transporte marítimo, las rojas con la energía eólica. No se ve muy bien, pero con esto queremos hablar de los usos en los que se concentra el plan actual y los que regula. Pero hace mucho ya, de 2009, ha pasado mucho tiempo y ha habido cambios en cuanto al uso de estos mares, también el entorno normativo. Se han aprobado nuevas normas, directrices internacionales que se han aprobado y hemos aprendido mucho también a partir de proyectos internacionales llevados a cabo por otros países en materia de planificación espacial marina. Por eso se han iniciado hace 2 años aproximadamente una revisión de este plan. Y ahora mismo nos encontramos en el
metidos de lleno en este proceso de planificación. En la parte izquierda ven plasmadas las etapas de la planificación, cómo se ha ido pasando desde una etapa de pre-evaluación hasta, pasando por otras etapas de participación hasta llegar a esa importante etapa que, por cierto, se da más bien en paralelo, que es la evaluación ambiental estratégica. Hay distintas opciones de planificación, la A, B y C, se redactan una serie de proyectos, de borradores, luego se analiza el alcance, etc. En esta imagen se analiza en mayor detalle en qué momento pueden intervenir las partes interesadas. Y esto comienza con una etapa inicial, que es la propia fase de iniciación o de lanzamiento del proceso de planificación. Aquí se determina si ese proceso va a avanzar, y antes de pasar ya a la participación de expertos con seminarios sectoriales, ya se consulta a las partes interesadas, luego se valoran las distintas opciones de planificación, se redactan los borradores, se empieza a valorar el alcance de la evaluación ambiental estratégica, se concluye el primer borrador, se redacta el borrador también de la evaluación ambiental estratégica, se hace una ronda obligatoria de consultas, etcétera. Y ven en rojo las distintas etapas en las que intervienen las partes interesadas. Hay, por cierto, toda una gran variedad de partes interesadas que participan. Estamos hablando, por ejemplo, de autoridades, órganos estatutarios, representantes del sector, por ejemplo, de la industria, estados federales, ONGs medioambientales, y también, como no, es un proceso abierto al público en general. En las rondas de consulta obligatorias participa el público, y les diré que en noviembre pasado, en la última ronda que se realizó, pues hubo personas que participaron, dieron sus opiniones, que pertenecían, sin pertenecer a ningún grupo en particular, sino ciudadanos de a pie. Vemos ahora el plan actual a fecha de diciembre de 2020, y es bastante rápido en cuanto a ese proceso de planificación, que es además muy completo. Contamos con un consejo asesor científico al que se le consulta a lo largo de todo el proceso, y también verán que lo que se pretende es alcanzar un resultado final para el verano de 2021. Esa es nuestra meta, nuestro plazo para ponerlo ya en marcha a partir del otoño de 2021. Veamos esa primera etapa de opciones que se valoran para empezar a preparar el plan. Pues bien, se valoran los requisitos máximos de los sectores a través de mapas individuales. Aquí se plasman en distintos colores esos mapas. Después se hace una especie de solapamiento y de análisis de posibles conflictos que pudieran surgir, si va a haber o se anticipa que pueda haber algunos aspectos candentes, algunas cuestiones delicadas que puedan suscitar conflictos en determinadas zonas, en determinadas áreas de esa zona marina. En el proceso de planificación, posteriormente, en este caso concreto, hemos llegado a 3 alternativas plausibles, cada una con un punto central diferente. Por ejemplo, si se diera prioridad al transporte marítimo, ¿cuál sería el plan? ¿Qué características tendría? ¿Qué sucedería, en cambio, si se diera prioridad a la energía? Si se
maximizase el espacio marino para generar energía eólica, por ejemplo, ¿cómo sería ese plan? Y tercera opción, ¿qué sucede si se da prioridad a la conservación de la naturaleza y el resto queda supeditado a esa prioridad? Bien, se debaten, se analizan todas esas opciones a través de debates técnicos. Y es aquí cuando los expertos entran en juego a través de seminarios específicos que les mostré hace un momento para valorar qué opinan distintos grupos, distintos sectores, distintos expertos. A partir de este diálogo, de este análisis técnico, se redacta el primer borrador del plan, que es en realidad una solución mixta en la que se busca un equilibrio entre las tres opciones iniciales. Se intenta responder al mayor número posible de intereses, la conservación de la naturaleza, la energía eólica, el transporte marítimo, todos esos intereses se plasman y se recogen en ese primer borrador del plan. Y este es el aspecto de ese primer borrador que se consultó por primera vez en noviembre de 2020. En azul son las zonas de transporte marítimo, hay zonas prioritarias para esta función. En rojo, áreas prioritarias para la energía eólica marina. En verde, todo lo relativo a la conservación de la naturaleza. Hay distintas zonas y áreas protegidas y hay bloques más pequeños para, por ejemplo, actividad de extracción de materias primas, también lo relativo a pesquería e investigación científica, así como otra serie de cosas que se incluyen a título informativo porque no hay una exigencia normativa. Por ejemplo, zonas de formación militar, infraestructuras fijas en el mar Báltico. Aquí vemos un listado de los distintos temas que abarca el plan de planificación espacial marina, PEM, y hay algunas nuevas en relación con el plan de 2009. Por ejemplo, el patrimonio cultural subacuático, que en el plan anterior no aparecía. El plan también contiene lo que denominamos requisitos generales, que son aquellos aplicados a cualquier uso económico del mar, con independencia de si se trata de una zona prioritaria o no. Son objetivos y principios que se aplican en toda la zona de planificación, en todos los sectores, con todo el que use ese espacio tiene que regirse por estos principios. Y como ven, son principios generales, principios mayores, por así decirlo, como por ejemplo que todo uso económico tiene que ser sostenible y usar el menos espacio posible. Las instalaciones fijas, por ejemplo, las dedicadas a la energía eólica, tienen que ser desmanteladas una vez concluido su uso. Otro principio que tiene que ver con la cuestión de los conflictos es que los usos económicos tienen que interferir con otros usos en la menor medida posible. Las amenazas al entorno marino, en particular los impactos negativos sobre las funciones naturales y los ecosistemas marinos derivados de los usos económicos, deben ser evitados. Se deben tener en cuenta las mejores prácticas medioambientales. Estos son ejemplos para que se hagan una idea, porque en el texto se desarrolla mucho más. Por último, se habla de los requisitos para velar porque los efectos de los usos económicos sobre el entorno marino sean lo menos agresivos posibles a través de procesos de investigación y evaluación de los proyectos. ¿Cómo se pasa ahora a la designación espacial para usos determinados? Partiendo de todo este proceso que les he señalado, vamos a partir del ejemplo del transporte marítimo. Vemos una imagen aquí
que parece un dibujo abstracto con unos colores magníficos, pero en realidad son datos sobre buques que navegan por el Mar del Norte. Y se trata de buques aislados, buques individuales que han sido registrados, se sigue su itinerario y se ve cuál es su ruta. Aquí estamos hablando del principio de la libertad de navegación, pues según el cual cada buque puede ir a donde quiera, pero hay rutas que siguen y que suelen ser, en general están muy transitadas. Y esta información se recoge y se incluye en el plan, el borrador del plan o en el proyecto del plan para formular una propuesta de rutas marinas o de corredores marinos. Aquí en el mar Báltico pues se ve lo mismo. La intensidad del tráfico de buques en esta región, recorriendo las costas de Dinamarca, de toda esta región. Y estos datos son fundamentales para poder llevar a cabo una planificación y en nuestro caso pues se plasma en esta imagen que se dedica a establecer áreas prioritarias para la navegación a partir de la información disponible partiendo de los datos A y S. En azul, zonas prioritarias para el transporte marítimo. ¿Qué quiere decir? Pues que son zonas que quedan exentas de cualquier otra actividad que pueda venir a interferir con el transporte marítimo, para que éste pueda pues, darse sin ninguna interrupción. Y, perdón, por cierto, los objetivos y principios, para concluir, en zonas prioritarias para la navegación, pues se establece que cualquier otra actividad pasa a segundo lugar. Todo esto en línea con la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que establece que la navegación, transporte marítimo tiene una prioridad. Hay una zona de prioridad de navegación temporal hasta 2035 establecida y que a partir de esa fecha se convertirá en una área, en una reserva. No sabemos muy bien todavía cómo se va a desarrollar, digamos, la navegación en esa área a partir de esa fecha. Y otro objetivo establece que la contaminación del entorno marino a raíz de la navegación debe reducirse. O sea, que no se trata únicamente de establecer una regulación espacial, sino también de valorar cómo usa el transporte marítimo el espacio, el mar, y cómo puede evitar impactos negativos sobre el mismo. Concluyo con esta diapositiva que recoge un mapa donde se establecen también licencias que permiten ciertas actividades o no. Lo mismo se puede decir para el resto de usos. Aquí tenemos, por ejemplo, las licencias que existen para las actividades de extracción de gas, de petróleo, de arena, de gravilla. Se recogen a partir de otras actividades de institutos de investigación y todo esto se recoge y nos permite pues, realizar nuestros planes. Aquí tenemos uno de energía eólica para 2020 y toda esta información de base es muy importante, información que luego se tiene que aunar, se tiene que estudiar y considerar para poder presentar un proyecto unificado. Otro ejemplo de energía eólica marina, porque realmente es importante y para que puedan ver la importancia de estas zonas, por supuesto también porque hay un gran apoyo a nivel político para las energías renovables y para la energía eólica y se han fijado una serie de objetivos y estas zonas nos permiten alcanzar determinado objetivo, como ven, es un objetivo de producción de gigavatios considerable el que conseguimos con estas zonas.
Y nuevamente tenemos los objetivos y principios para la energía eólica, tenemos las áreas de reserva y de prioridad. También se deben tomar en consideración los tendidos de cables y de conductos o planificados o ya existentes, o las distancias de seguridad, por ejemplo, las reglas de acceso que se aplican en el caso de la pesca, por ejemplo, en cuanto a los caladeros o la pesca con artes fijos, o también las autorizaciones para las instalaciones militares o de defensa naval y, por supuesto, la reducción del ruido durante la construcción y las operaciones de las granjas eólicas marinas, los parques eólicos. En lo que respecta a la ejecución del plan, bien, pues el plan PEM para esta zona económica exclusiva se destina a otras autoridades de toma de decisiones. No está destinado al público en general, sino a todos aquellos que deben tomar decisiones en los diferentes sectores y que deben estar en consonancia con las disposiciones estipuladas en el plan. Por ejemplo, la Agencia Federal de Minoría, que concede las licencias para la extracción, y también en lo que respecta a la aprobación en cuanto a los parques eólicos marinos, o que es competencia del BSH. Y también hay límites en lo que respecta a la reglamentación, al marco de la PEM, por ejemplo, en cuanto a la pesca. Bien, pues es algo que es prerrogativa de la Unión Europea y se aplica en el marco de la política pesquera común. Lo mismo ocurre con el transporte marítimo. Es UNCLOS quien tiene prerrogativa en este caso, con lo cual un plan nacional no puede reglamentar el uso o el impacto internacional que puedan tener las actividades en los mares o zonas marinas alemanas en cuanto a actividades realizadas por otros países, con lo cual se necesita realmente una colaboración con el resto de países. Esto me lleva a hablar del contexto transnacional, contexto transfronterizo. La directiva de la Unión Europea se centra en la coherencia de los planes espaciales marítimos, tomando en consideración aspectos transnacionales, y por eso se requiere un elevado nivel de coordinación en los mares regionales. Como pueden ver en el mapa, estas son las rutas de transporte marítimo que entran en Dinamarca, Países Bajos o Noruega. Y por supuesto, esto ocurre también en lo que respecta a las cuestiones medioambientales, por ejemplo, en cuanto a los parques eólicos marinos. Aquí, si no me equivoco, estaríamos hablando del mar Báltico. Esta es la imagen y, como pueden ver, hay muy poca, está muy compactado. Se necesita una gran coordinación en este caso entre los diferentes países. La coordinación de los planes espaciales con los las diferentes zonas de planificación o vecinas es una parte del esfuerzo del ejercicio. Y, por supuesto, se necesita, por ejemplo, si un puerto tiene que estar accesible para los grandes buques o de otro país, se tiene que colaborar. Y esta es la razón por la cual se necesita esa colaboración, ese intercambio más amplio, el ir un poco más allá de las especificidades de los planes propios. Se trata de poder crear un plan conjunto que tome en consideración todo el contexto, y esto, bueno, en Alemania, dentro de Alemania también tiene validez, puesto que es un estado federal y tenemos 4 autoridades, y por supuesto también a nivel internacional, en nuestro caso, en lo que respecta a la región del Mar Báltico y a la región del Mar del Norte.
Y en cuanto a la colaboración internacional, hemos recibido un gran apoyo por parte de la Unión Europea en diferentes planes desde el principio y hemos podido lanzar toda una serie de proyectos comunes en los que hemos ido aprendiendo de forma conjunta sobre la planificación especial marina, lo que nos ha permitido desarrollar enfoques comunes y temas conjuntos en el marco de los diferentes proyectos. El mar Báltico realmente cuenta con numerosos proyectos comunes y también el Mar del Norte cuenta con numerosas acciones conjuntas, con lo cual el aspecto internacional es clave y esto permite lidiar con las diferentes actividades internacionales, ya sea el transporte marítimo, el tendido de conductos, de cables, las infraestructuras de cableado, el impacto del uso a gran escala, como pueden ser los parques eólicos o marinos o para las zonas de planificación vecinas. Y también permite el examinar el impacto acumulado de los diferentes desarrollos que se van produciendo en las áreas marinas. Por ejemplo, ¿qué ocurre con las especies migratorias o las aves marinas o los mamíferos marinos? El enfoque internacional es clave en estos casos. Y también se puede tomar en consideración también otros aspectos más generales. ¿Qué quiere decir el enfoque ecosistémico? ¿Qué ocurre con las herramientas de evaluación y la visión a largo plazo, los intereses a largo plazo, esas ideas que también se pueden barajar a largo plazo para los mares regionales y, por supuesto, también el tema del cambio climático? El contexto transfronterizo también permite colaborar con otras instituciones como HELCOM o basado en el marco del Mar del Norte o del Mar Báltico, pero también permite crear esa familiaridad. Construir una confianza entre todos nosotros o que ya nos vamos conociendo y podemos identificar cuestiones similares y al mismo tiempo desde el punto de vista técnico ser más pragmáticos. Y a pesar de que a nivel político hay cuestiones que todavía están pendientes, o por ejemplo, a veces las fronteras no siempre están muy claras entre Alemania y sus países vecinos, este aspecto transfronterizo y más bien pragmático desde el punto de vista técnico nos ha permitido seguir trabajando en el ámbito de planificación especial marina. Y antes de pasar la palabra a Holger, pues hablaría de la evaluación. Es clave, en realidad. Antes de que comenzase la revisión del plan, pues se elaboró un informe para ver si el plan de 2009 había alcanzado sus objetivos y si ha sido la línea directriz que pretendía ser. Y probablemente estamos todavía en una etapa um, inicial, aprendiendo de esa evaluación. Es algo que tenemos que seguir desarrollando, aunque ya hemos conseguido numerosos datos. Podemos contar con las diferentes redes de información especializadas que ya existen. Tenemos todavía que ver qué tipo de datos o de estándares podremos utilizar y ver cómo podemos evaluar la PEM en el futuro para ver de nuevo ese aspecto de coherencia y ver cómo junto con nuestros asociados internacionales podemos seguir adelante. Y aquí lo dejaría y para que Holger pueda presentar lo que ha realizado el Estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental en cuanto a la evaluación del plan. Holger. Sí, muchas gracias. Gracias, Kira.
Gracias a nuestros anfitriones. Me gustaría compartir con ustedes algunas ideas por parte de mi región, Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Como se ha mencionado, este es uno de los estados federales o uno de los Länder, como lo decimos en alemán. Es un estado subregional y en cuanto a la PEM, no estamos subordinados al nivel federal. Nos tratamos más bien como vecinos. Entonces, al tratar ya sea con Polonia o con el BSH, para mí es exactamente lo mismo. Se sigue el mismo procedimiento. Como he mencionado, nuestro primer plan o programa de planificación a nivel estatal, que incluía un capítulo sobre la planificación espacial marina, fue el programa de 2005. Pueden ver en la imagen los diferentes objetivos. Estábamos en la primera etapa, en esos primeros pasos para reforzar la planificación espacial marina. Entonces éramos muy cautos, sin incluir muchas cláusulas. Y podrán ver en la siguiente imagen el gran cambio que se ha producido desde entonces con el plan del 2016. Si ven ustedes en el mapa de planificación espacial marina, ahora queda muy poquito espacio que no haya sido designado. Desde 2005 al 2016, en todos esos años, lo que hemos intentado es crear una base sólida para nuestro plan de planificación espacial marina. En la actualidad, existe numerosa información sobre la PEM. Mucha de esta información procede de la labor que realiza la COI UNESCO. Y cuando comenzamos en el 2005-2006 a crear nuestro propio concepto de PEM, cabe resaltar que no existía mucha información, pero podemos ver que todo se basa en las teorías clásicas, cuanto, por ejemplo, al ciclo de gestión o se basa en las teorías tradicionales en cuanto a los ciclos de gestión en diferentes contextos, con lo cual este ha sido la base que nosotros hemos adoptado. Tendrían que aparecer 4 elementos, perfecto. Espero que los vean bien. Bien, a partir de ese programa de ordenación del 2005, empezamos a elaborar nuestro propio concepto de PEM y al final nos encontramos con páginas y páginas de datos y de indicadores. Y bueno, fue un proceso que seguimos a lo largo de varios años, a partir del 2006, y poco a poco íbamos comprobando si estábamos alcanzando nuestros objetivos.
Los aspectos principales que intentamos responder eran estos. Por un lado, cómo los diferentes aspectos que se abordan en la PEM se van desarrollando basándose en las estadísticas y en los datos. Después se trataba de ver si estábamos alcanzando nuestros objetivos a la luz de cómo se estaban desarrollando las diferentes políticas. Y por último, la opinión, las tendencias de la sociedad y que mencionan otros planes sectoriales para poder también incluir la perspectiva futura. Estos serían los tres elementos principales de nuestro método, de nuestro concepto. Tuvimos que también lidiar con un par de dificultades. Uno de los aspectos principales era el hecho de que no contábamos con la misma base estadística eh, que existía para los planes de ordenación del territorio. Existen los sistemas NATS que van estableciendo datos sobre cómo se van desarrollando los diferentes elementos. Podemos ver, por ejemplo, la población, el número de la situación ecológica. Hay diferentes datos con respecto a la tierra muy precisos, pero no se cuenta con el mismo nivel estadístico, no se contaba con el mismo nivel estadístico en cuanto a los mares y a las zonas marinas. Y con lo cual era un problema el no contar con toda esta información. Otro aspecto es que la PEM es uno de los numerosos mecanismos de gobernanza que existen. Tenemos competencia en diferentes ámbitos y existen varios mecanismos y no todos son, por supuesto, mecanismos de gobernanza, de gestión, pero el objetivo era el de ver si se conseguían mecanismos que demostrasen que la PEM estaba funcionando. También hemos tenido que ver el efecto de actividades marítimas, eh, las actividades marítimas, perdón, que podrían tener un efecto sobre la tierra. Y tenemos como Estado costero también que asumir una responsabilidad con respecto a esas zonas terrestres. Y descubrimos que muy a menudo los efectos de los usos marinos podían ir realmente de tierra adentro y por eso también teníamos que tomar en consideración ese tipo de efectos, algo que tiene lugar en el mar o en las aguas de nuestra costa puede tener un efecto en Suiza, con lo cual era importante, aunque no siempre era fácil establecer la interdependencia de los efectos. Se trata de ver si es un efecto causado por el cambio climático o por la pesca, con lo cual hay que ser muy cautos a la hora de establecer esas interdependencias. Otros dos temas en relación con el factor estratégico de la PEM, y es que tenemos que fomentar desarrollos a largo plazo, que tal vez no permitan verse de inmediato. A lo mejor un plan
IPM, pues no se ven esos efectos en un decenio, sino que habrá que esperar a lo mejor 20 años o 30. Y cuando por ejemplo, se inicia un proyecto de energía eólica o tiene su ciclo de vida, luego concluye y pasarán también años hasta que se puedan ver los efectos. Así que hay que ser muy cauto en cuanto a en qué momento se evalúa, se mide el impacto de cada actividad. Un aspecto que quería también señalar tiene que ver con las políticas estratégicas correctas y es complicado determinar lo que es exitoso a la hora de combinar o encontrar un equilibrio entre el bienestar humano, la conservación medioambiental, el transporte marítimo y que la planificación espacial marina pues logre hacerlo de forma adecuada. Nuestra siguiente fase de monitoreo de supervisión, vamos a intentar que sea mucho más pragmática y mi opinión personal es que vamos a concentrarnos sobre todo en los efectos directores, apoyando la situación existente. Hay que estar constantemente recogiendo información y retroalimentación sobre lo que funciona sobre el terreno y tendríamos que concentrarnos, creo yo, en la evolución que se está dando en el mundo, es decir, esos requisitos, esas demandas sociales que pueden evolucionar y de hecho cambian. Y en ese sentido es importante que también queden plasmadas en la planificación espacial marina. Yo soy un tanto reacio a, a ceñirme a esas hojas de cálculo infinitas llenas de datos. Creo que hay que apoyarse en muchas otras cosas. Aquí, por ejemplo, me apoyo en una imagen de las directrices de la COI y hay un elemento que destacaría y es que hay que recabar la experiencia de la fase de implementación. En mi opinión y ciñéndome a nuestro caso, creo que es la información más valiosa que se puede extraer de forma cotidiana. Recibimos información constante por parte de las partes interesadas, estamos en contacto cotidiano, no con todos, lógicamente, pero es algo muy importante para nosotros ver cómo está cambiando la sociedad y nuestros socios principales en el entorno de la planificación marina, pues cómo ellos también evolucionan y cuál es su opinión, cuáles son los nuevos usos que se van dando. Ya les dije antes que esa evolución de nuestro mundo es algo fundamental a tener muy en cuenta en todo plan el plan espacial marino. Hay fondos financiados por la Unión Europea, o más bien proyectos financiados por los fondos de la Unión Europea, y son proyectos muy útiles, proyectos en esta materia y que pueden también luego pues recabar otra financiación adicional. Lo que no me convence tanto es la idea de evaluar el desempeño. Es decir, si nuestro plan es exitoso o no, o si es un éxito o un fracaso. Yo creo que no somos capaces de evaluarlo realmente y también me da la impresión de que no es algo útil de cara a las siguientes etapas y aprobar el plan. La información de los otros pilares es muy útil y creo que para mí con eso basta. La evaluación de desempeño, podría hacerse con las bases estadísticas disponibles a día de hoy, pero a mí no me parece que sea necesario.
Siguiente diapositiva. Concluiré hablando de una conclusión a raíz de nuestra estrategia, de nuestra experiencia, perdón. Y tiene que ver con esos cambios, esa evolución del mundo en el que vivimos. Nosotros, pues poco después de que terminase el plan, se publicase, etcétera, pudimos ver un cambio importante en la opinión de las partes interesadas, una evolución que muchas veces era relativa a las opiniones de los socios principales en este terreno, que venían a presentar nuevas ideas, nuevas sugerencias. Por ejemplo, un laboratorio sobre el agua a escala nacional. Luego también hay que tener en cuenta que surgen nuevos datos, nuevos conocimientos, nueva información que de algún modo hay que incluir e incorporar en los planes. Y ninguno de estos hechos de forma aislada son el factor determinante que lleve a una modificación del plan. Son, también factores que se pueden incorporar a través de mecanismos de flexibilidad que tenemos en nuestros planes, pero cuantas más señales de este tipo se vayan acumulando, esto indica que el plan se va haciendo obsoleto. Y esto es indicativo, por tanto, de la necesidad de reformarlo. Y hay que prepararse para esa reforma a través de la evaluación. Una evaluación que, repito, pasa por determinar en qué medida está cambiando el mundo, las demandas y las necesidades de las partes interesadas, etcétera.